Buenas noches, yo soy Gisby Sayarín Pacheco Payán y vengo a presentar el tema asociaciones de resistencia. Primero empezaremos con la introducción. La introducción son las asociaciones de resistencia, son muy importantes. Ya dos o más resistencias están conectadas entre sí. De esta manera podemos obtener diferentes valores de resistencia, ya que las resistencias comerciales es un circuito que tiene de dos o más, como los tipos de resistencia que son paralela, serial y mixta, sin combinar los valores de otras cantidades asociadas en este circuito. El desarrollo es el siguiente. Son las asociaciones de resistencia. Es un circuito que tiene dos o más resistencias. Hoy hay tres tipos de resistencia, que es la paralela, la serial y la mixta. Un circuito podemos encontrar el valor de resistencia equivalente, es decir, el valor de resistencia que solo podría reemplazar a todos los demás sin cambiar los valores de las otras cantidades asociados con el circuito, tal y como vimos en apartados anteriores. En los circuitos electrónicos suelen emplearse unos dispositivos que se componen el paso de la corriente eléctrica de una forma más profundidad de lo normal. Estos dispositivos reciben el nombre de las resistencias y pueden asociarse de tal forma que equivalentemente se denomina resistencia resultante o equivalente al valor en la resistencia que se obtiene la asociación de un conjunto de ellas. Estas dos series se dicen que están en serie cuando cada una de ellas se sitúan a continuación a la anterior a lo largo del hilo del conductor. Cuando dos o más resistencias se encuentran en la serie de la intensidad de corriente que atraviesa a través de ellas. Es la misma ocurre cuando conectamos varias resistencias para obtener diferentes valores de resistencia. Las asociaciones pueden ser en serie como la resistencia están conectadas de tal manera que solo hay una ruta para que fluya corriente eléctrica. O en el paralelo, de modo que las resistencias brinden dos o más rutas para que el paso de la corriente eléctrica se den resultados favorables de la resistencia. El ensamblo del circuito. Por lo tanto, la asociación de resistencias también se puede hacer con impedancias cuando las condensadores inductores de resistencia implicarán números complejos. La asociación en la corriente eléctrica solo tiene un camino para fluir. La resistencia equivalente de este circuito será la suma de las resistencias de todas las resistencias conectadas en serie. La asociación del paralelo se produce cuando reconectamos las resistencias para cada una de ellas de un camino diferente para que fluya la corriente eléctrica. En la asociación paralela, la corriente se dividirá y pasará en las dos resistencias, ya que la corriente tiene dos caminos para pasar. La suma de todos los lados de las corrientes que pasan a través de las resistencias deben ser igual a la corriente total del sistema. A través de estas resistencias deben ser igual a la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos separarlas. Para calcular la resistencia equivalente, calculamos la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo, por lo que tendremos un circuito que solo las resistencias en serie. Sumamos todo y tenemos que sacar el resultado de esas resistencias, y cuyo valor se determina a partir de las magnitudes de las resistencias individuales asociadas y del esquema de conexión. En el cálculo
de la resistencia equivalente se considera solo los elementos resistivos, posiblemente dichos, y no los cables u otros integrantes del circuito que poseen una resistencia eléctrica intrínseca, aunque baja. Conclusión, bueno, mi conclusión sí es esta. Se concluye que las asociaciones de resistencia son muy importantes ya que son presentadas en todos los lugares. La resistencia eléctrica o equivalente son necesarios para los circuitos que une la serie paralela y la mixta. Por lo tanto, hablar de las resistencias, es decir, de la necesidad para lados de los factores y para reaccionar circuitos y resistencias en todas las series. Hasta aquí sería todo por mi parte. Les agradecería mucho y muchas gracias por ver mis videos.